Llovía a cántaros esa tarde en Portland, de esos aguaceros que desbordaban el asfalto como pequeños ríos al desbordarse. Sentado al volante de mi viejo sedán, las escobillas del limpiaparabrisas se movían a un ritmo constante, intentando ignorar el frío que se colaba por el fino aislamiento de la puerta del coche. A través de la ventanilla lloviznosa, vi a los niños pequeños, aferrados a sus mantas, y a los padres, apresurados bajo sus paraguas, entrar en el pequeño edificio de ladrillo de la guardería Little Lips. Mi corazón se tranquilizó al pensar en la radiante sonrisa de Sadie, su pequeña figura acercándose a mí, sus coletas moviéndose como antenas ansiosas. En ese momento, todo parecía normal. ¿Rutina? A salvo. Entonces mi teléfono vibró en el asiento del copiloto, rompiendo el silencioso zumbido de la calefacción. Extendí la mano, con un ligero temblor, mientras desbloqueaba la pantalla. Esperaba un mensaje de Brielle, probablemente preguntándome si llegaría a casa a tiempo para cenar o si necesitábamos más leche de almendras. En cambio, el mensaje que me devolvió el brillo me dejó sin aliento. Al mudarme a Francia con Jamie, vacié nuestros ahorros. Buena suerte pagando la renta. Mis dedos se cernían sobre la pantalla, entumecidos e inseguros. Parpadeé, releí las palabras y sentí el sabor metálico del pánico inundar mi boca. ¿Francia? Nuestros ahorros, esos dólares acumulados con tanto esfuerzo, ¿se habían esfumado? Y Jamie, su compañero de trabajo, el simple amigo que había presentado en cenas incómodas. El motor rugía al enfriarse. Mi mente repasaba los últimos meses, repasando cada conversación y mirada furtiva que había descartado. ¿Me había perdido algo? ¿Las llamadas nocturnas? ¿Los tonos bajos? ¿Cómo apartaba la mirada cada vez que mencionaba nuestro futuro? Ya no importaba. Brielle había tomado su decisión. Y se lo había llevado todo. Abrí la puerta, guiando el paraguas a través de la tormenta mientras me apresuraba hacia la entrada. La lluvia goteaba de su dosel como lágrimas, empapando el cuello de mi chaqueta. Dentro, Sadie estaba sentada con las piernas cruzadas en una pequeña silla de plástico, con la pintura de dedos manchada en su mochila en un alboroto de rosa y morado. Su lengüita se asomaba entre sus labios, concentrada, mientras pegaba pegatinas en un recorte de papel de un dinosaurio. Levantó la vista al oír mis pasos, su rostro se iluminó de alegría. «Papá», chilló, dejando caer el pincel en un charco de agua en el suelo. Se puso de pie de un salto, su ansia por atención seguía siendo adorable, incluso mientras sentía una opresión en el pecho. La cargué en brazos, levantándola hasta mi hombro para que pudiera rodearme el cuello con los brazos. Su risa resonó, un sonido como de campana que debería haber sido reconfortante. En cambio, me retorcía de culpa. ¿Cómo podía decirle que mamá se había ido, que todo por lo que habíamos trabajado se había esfumado de la noche a la mañana? La besé en la cabeza, aspirando el olor a crayones y champú, y forcé una sonrisa que esperaba que pareciera tranquilizadora. «Hola, pequeña», dije, alisándole los mechones de pelo mojado que se le pegaban a la frente. Parloteaba sobre un juego que había jugado con la señora Karen, pero solo oí fragmentos. Sombrero raro, correr bajo la lluvia. Mis ojos se dirigieron a sus deditos, ahora pegajosos de pintura, y luego a mi teléfono, que volvió a vibrar en mi bolsillo. Senté a Sadie en su asiento y volví al asiento del conductor, con el mensaje repitiéndose en mi mente como un disco rayado. Apreté los nudillos contra el volante mientras conducía la media manzana hasta nuestro apartamento de 2 habitaciones, con los limpiaparabrisas marcando un ritmo frenético. Dentro, las paredes me parecían deprimentes, la tenue luz del pasillo parpadeaba con incertidumbre. Sadie se adelantó a saltos, parloteando sobre pintar arcoíris en la escuela, ajena a la tormenta que azotaba mi pecho. Me quité el abrigo mojado, lo dejé sobre una silla y la acompañé a la mesa de la cocina, donde enseguida cogió lápices de colores y se puso a trabajar. Puse mi portátil sobre la mesa e inicié sesión. La pantalla de inicio de sesión se deslizó para revelar nuestra cuenta de ahorros conjunta, ahora una hoja de cálculo vacía con una sola cifra evidente, $0. Mi corazón latía con fuerza al abrir la cuenta corriente. Ahí estaban, $319. Se habían agotado $1.920.000 de la noche a la mañana, dejándonos con centavos y desesperación. Observé las cifras como si se hubieran reorganizado en algo más esperanzador. No fue así.
La realidad me envolvió como un aguafiestas. Sin comida. Sin alquiler. No tenía ni idea de cómo iba a mantenernos bajo techo. Sadie levantó la vista de su dibujo. «Papá, ¿me ayudas a colorear este unicornio?», preguntó, levantando una página llena de arcos de arcoíris. Su inocencia me apuñaló. Forcé una sonrisa. «Por supuesto, cariño». Me hundí en la silla junto a ella, observándola mientras trazaba cuidadosamente el contorno. Pero mi mente estaba en otra parte, considerando las opciones. ¿Pedir prestado a mis padres? No, estaban jubilados y apenas llegaban a fin de mes. ¿Un préstamo rápido? Nos hundiría aún más en deudas. ¿Trabajos freelance? Pagaban muy poco, muy lento. ¿Qué pasa, papi? La voz de Sadie tembló, sus grandes ojos verdes buscando los míos. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo iba a decirle la verdad? En cambio, me arrodillé y puse mi tono más alentador. Nada, pequeña. Papá está pensando en cómo hacer que nuestro apartamento sea aún más bonito. Ella asintió, su fe en mí brillaba como un faro. Tragué saliva y la besé en la mejilla, sintiendo una oleada de orgullo y temor. Abrí mi teléfono y respondí el mensaje de Brielle, con las palabras tan duras que contrastaban con mi pulso acelerado. Gracias por avisarme. Le di a enviar antes de dudar. La simplicidad del asunto. Ni rabia ni súplicas parecían la única defensa que me quedaba. Entonces guardé el teléfono en el bolsillo y me volví hacia Sadie, decidido a protegerla de este golpe, al menos por hoy. Con el eco de la lluvia contra la ventana, hice una promesa silenciosa: encontraría la manera de sobrevivir a esto. No solo por mí, sino por ella. Porque en esa tormenta, ella era la única luz que me quedaba. De vuelta en el apartamento, me senté a la mesa de la cocina con un nudo en el pecho y una pantalla llena de ceros mirándome fijamente. Afuera, la lluvia de antes se había calmado hasta convertirse en un susurro, pero la tormenta en mi interior solo se había intensificado. Sadie estaba en la esquina de la mesa, balanceando las piernas bajo la silla, con la lengua fuera concentrada mientras coloreaba un árbol torcido con hojas moradas. De vez en cuando lo levantaba y preguntaba: ¿te gusta este color, papá? Yo asentía, sonriendo cada vez como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Volví a la laptop y actualicé la pantalla del banco como si eso cambiara el resultado. Todavía tenía $319.41 en la cuenta corriente. ¿Ahorros? Acumulación, 0. Se acabaron. Así, sin más. Años de ahorro. Cada bonificación. Cada sacrificio. Podía ver la letra de Brielle en mi cabeza, etiquetando con precisión las carpetas que guardábamos. Vacaciones, fondo para el hogar, emergencia. Ella solía decir: no somos ricos, pero somos inteligentes. Y ahora se lo había llevado todo para financiar una nueva vida con Jamie. Revisé las transacciones, apretando la mandíbula con cada línea. Primero, la transferencia bancaria, $1.18, 200 céntimos a un banco en Marsella, Francia. Luego, 2 gastos de hotel, un billete en clase ejecutiva a Charles de Gaulle y un coche de alquiler a su nombre. No iba a huir. Se estaba mudando. Reconstruyendo. Sin mí. Sin Sadie. Cogí el teléfono y llamé al banco, con los dedos fríos y rígidos. La mujer al teléfono fue amable y eficiente, pero al final impotente. Como era una cuenta conjunta, señor, ambas partes tenían el mismo acceso. No podemos revertir la transacción sin su autorización. Quería gritar. Quería preguntarle si entendía lo que se sentía ser destrozada por alguien en quien confiabas. Quedar de la mano de tu hija con solo $319 en un refrigerador vacío. Después de colgar, me quedé allí un buen rato, mirando las paredes beige de nuestro apartamento. Las mismas paredes que una vez pinté con Brielle, cuya risa resonaba mientras me lanzaba un pincel, desafiando mi regla de no ensuciar. Ya no parecía un hogar. Solo una caja llena de sombras y mentiras. Sadie deslizó su dibujo por la mesa. Mira. Es un árbol arcoíris. Lo hice para ti. Tragué saliva con dificultad y la tomé,
acercándola a mi regazo y abrazándola fuerte. Ella rió, rodeándome el cuello con sus bracitos. «Me aprietas demasiado», chilló. Aflojé el agarre, pero no la solté. «Lo siento, cariño», susurré. «Papá está muy orgulloso de ti». Me besó la mejilla y volvió a su color habitual. La observé un momento más, luego me levanté y fui a la despensa. 2 latas de sopa. 1 caja de pasta. Nada de leche. Sin huevos. Sin carne. Hice cálculos mentales: comida, alquiler, factura de la luz. Esos $319 podrían durar unos días si me saltaba comidas y encontraba la manera de mantener la rutina de Sadie intacta. Saqué mi teléfono de nuevo y abrí la app Notas, plan de emergencia. Escribí. Empecé a hacer una lista de lo que podía vender: el televisor, mi vieja laptop, la batidora de pedestal que Brielle juraba que necesitábamos, pero que usamos 2 veces. Había mantenido algunos trabajos de diseño freelance a lo largo de los años. Tal vez alguno de mis clientes pudiera acelerar un proyecto. Podría contactarte esta noche. Ya no me quedaba orgullo que perder. Mientras escribía, no podía dejar de pensar en cómo había empezado todo. Brielle y yo nos conocimos en un taller de marketing en Seattle hace 6 años. Yo estaba allí porque mi trabajo lo requería. Ella estaba allí porque quería dirigir la sala. Y lo hacía con encanto, seguridad y magnetismo. Llevaba la ambición como un perfume y dejaba a la gente con ganas de más. Me enamoré de ella enseguida. Cuando llegó Sadie, todo cambió. Recibí una buena oferta de trabajo de una agencia creativa, pero el costo de la guardería era astronómico y Brielle ascendía en Horizon.com. Así que rechacé la oferta, me quedé en casa, acepté trabajos freelance a tiempo parcial y a limpiar pañales. Me dije a mí misma que éramos un equipo, que los sacrificios no tenían por qué contar. Pero al mirar atrás, vi el cambio. A medida que su carrera ascendía, su paciencia se agotaba. Mi trabajo ya no era real. Ponía los ojos en blanco cuando le mostraba los logotipos que diseñaba o los clientes que conseguía. «Qué mono», decía mientras le escribía a Jamie sobre presentaciones y almuerzos de trabajo. Empezó a pasar más tiempo en la oficina, y me convencí de que era el trabajo perfecto. Me imaginaba cómo se desconectaba durante las cenas familiares, cómo se volvía hacia la pared al acostarnos. Ignoré las señales de advertencia. Los mensajes borrados. Las llamadas perdidas de Jamie. La repentina necesidad de espacio. Dijo que era demasiado sensible, que le estaba dando vueltas a las cosas, que necesitaba madurar. Pensé que si le daba espacio, volvería conmigo. Pensé que el amor significaba quedarse incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Ahora, de pie en la cocina con el estómago dolorido y el corazón enfadado, me di cuenta de que no se había ido sin más. Me había borrado de su vida por completo. Y en el proceso, le había robado a nuestra hija la estabilidad, la seguridad. Sadie volvió a levantar la vista. ¿Podemos cenar espaguetis?, preguntó. Su voz sonaba esperanzada, sin darse cuenta de que nuestra nevera estaba casi vacía. Sonreí, aunque me dolía. Claro, cariño, dije. Haremos los mejores espaguetis de la historia. Ella aplaudió y dio un salto en su asiento, y yo entré en la cocina, disimulando el pánico que sentía. Herví lo que quedaba de pasta. No tenía salsa, pero le agregué un poco de mantequilla y sal y los llamé fideos mágicos. Se los comió todos. Después de acostarla, me senté en la sala a oscuras, donde solo entraba la luz del pasillo. Miré la pantalla del televisor en blanco, con la mente acelerada. No tenía un plan B. No tenía ahorros de reserva. Pero aún tenía algo con lo que Brielle no contaba: luchar. No desesperación. No ira. Sino determinación. Abrí mi portátil y empecé a enviar correos a todos mis clientes, ofreciéndoles entregas al día siguiente, descuentos, lo que fuera necesario. Luego abrí mi calendario y empecé a reservar horas, madrugar antes de que Sadie se despertara, trasnochar después de que se acostara. Construiría algo con los escombros que dejara, porque quizás se llevó el dinero, pero no se llevó a Sadie, y me aseguraría de que nunca pudiera hacerlo. La mañana siguiente amaneció pálida y vacilante,
como si incluso el cielo se resistiera a recibir el día. Me dirigí a la cocina arrastrando los pies, todavía con la chaqueta empapada de la tormenta de ayer, y encendí la cafetera. El vapor salía en volutas de la cafetera, llenando el apartamento de una reconfortante sensación, pero no logró calmar la opresión que me anudaba el estómago. Miré el reloj, las 6:45. Pronto tendría que despertar a Sadie para la guardería, atender los correos de los clientes y comenzar la ardua tarea de reconstruir nuestras vidas desde el abismo, donde Brielle nos había dejado. Mi teléfono vibró contra la encimera, sacándome de mis pensamientos. Lo cogí, preparándome para otro mensaje de Brielle o alguna pista anónima sobre más fondos agotados. En cambio, el identificador de llamadas mostró la voz de mamá Brielle. De todas las voces que nunca quise oír, la suya era la primera de la lista. Pulsé de aceptar, con el corazón latiéndome con fuerza. «Hola», dije, apretando el teléfono contra mi oído mientras servía café en una taza desportillada. «Buenos días, Michael», llegó la voz de Margaret, fría y cortante como una taza de porcelana golpeando contra un plato. Su tono no transmitía calidez. Solo una acusación, una inhalación cargada que sugería que ya se sabía el guión de memoria. «He estado recibiendo llamadas de tu abogado». Mi mano se congeló a mitad del avertido. «Mi abogado». Repetí, lento y deliberado. Sabía que habría llamado a Nadia, pero esto me pareció personal. «Sí», respondió bruscamente. «Me dijo que solicitaste la custodia de emergencia y la congelación de bienes». Una breve pausa. «¿Y ahora qué afirmas que chantajeé a Brielle para que renunciara a las visitas a menos que enviara más dinero?» El mundo se tambaleó. Me quedé mirando el café que goteaba de la máquina, con la enfermiza comprensión dando vueltas en mi pecho. «Margaret», dije con cuidado, «¿de dónde sacas esto?» «Tengo los mensajes de Brielle», dijo con voz firme. Me enseñó los tuyos, mensajes amenazantes, acusándola de abandonar a Sadie si no cumplía. Había un matiz de satisfacción en sus palabras, como si le encantara pintarme de villana. «Estoy preocupada por mi nieta». Se me nubló la vista. Brielle no solo había huido a través del océano, vaciado nuestra cuenta y me había dejado luchando por el alquiler, sino que había vuelto la historia en mi contra, y ahora su madre era cómplice. El fuego que ardía en mi interior se encendió. Me agarré al borde de la encimera, clavando las uñas en el laminado. «Margaret, tienes que dejar de escuchar mentiras», dije, esforzándome por mantener la voz serena. Brielle fue quien vació nuestros ahorros. Fue ella quien huyó a Francia. Tengo mensajes, sus mensajes, donde me lo cuenta con sus propias palabras. «No me engañes», Michael, replicó ella. «Brielle dijo que la amenazaste, que le dijiste que no volvería a ver a Sadie a menos que financiara tu apartamento. Y ahora tiene miedo. Se está defendiendo». Me revolvió el estómago. «Se está defendiendo robándole el futuro a nuestra hija», dije en voz baja y temblando de rabia. «Nunca la amenacé. Le pedí que hablara conmigo de dinero antes de que nos liquidara». «Habla, se burló Margaret. «Ella lo intentó. No la escuchaste. Eres inestable. He visto tus redes sociales, tus quejas furiosas sobre su trabajo, su compañera de trabajo. Te has obsesionado». Sus palabras eran como hielo clavándose en mi piel. «Hoy voy a ver a Sadie y evaluaré qué tan seguro es para ella estar contigo». El tiempo pareció detenerse. La cafetera hizo tic-tac y luego siseó. Levanté la mano para calmar mi temblorosa mandíbula. Sadie, mi hija de 5 años, podría estar retenida de mí por las mentiras de Brielle. Margaret aparecería en la guardería, soltaría su versión de los hechos, y yo podría irme sin mi hija en el asiento trasero. «Margaret, por favor», dije, tragando saliva. «Tú me conoces. Sabes que jamás le haría daño a mi hija». «Sé lo que me dijo», respondió Margaret con frialdad. «Nos vemos esta tarde, Michael. Asegúrate de tener tu historia clara». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome con fuerza. La cafetera se apagó y la taza quedó medio llena en la encimera. Lo rodeé con los dedos, sintiendo su calor calar hasta los huesos. Entonces,
como si me hubiera despertado de golpe, recordé a Sadie esperando el desayuno. En la sala, estaba sentada en el suelo con un rompecabezas, tarareando alegremente. Su cabello era una maraña de rizos, y alzó la vista cuando entré, con esa sonrisa confiada que tanto apreciaba. «Hola, papi», dijo, acercándose a mi pierna. Me arrodillé a su lado, recogiendo las piezas del rompecabezas con una calma deliberada. «Oye, Calabaza, ¿tienes hambre?», pregunté. Ella asintió y la llevé a la mesa. Mientras preparaba huevos revueltos y tostadas, me obligué a ordenar el caos. Había esperado la traición de Brielle, pero el ataque de su madre fue otro golpe, un recordatorio de que la lucha no sería solo contra mi exesposa, sino contra toda una familia dispuesta a mentir para salvar las apariencias. Durante el desayuno, Sadie parloteó sobre sus sueños, ballenas parlantes y ardillas voladoras. Sonreí y asentí, cada bocado de tostada me sabía a una carga. Cada risa que compartía era una promesa que no podía romper. Mi mundo se había encogido al tamaño de su mano envuelta en la mía, y me negaba a dejar que nadie rompiera ese vínculo. Después de dejarla en la guardería, me quedé sentado en el coche un buen rato, con las manos apretadas sobre el volante. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero la mañana seguía siendo gris y pesada. Marqué el número de Nadia con dedos decididos. Cuando contestó, hablé rápido. «Nadia, soy yo». Margaret llamó. Me acusa de chantajear a Brielle, amenazándola con negarle las visitas a menos que le envíe dinero. Hubo una pausa. Luego, con voz mesurada, dijo, «Tendremos que abordar eso de inmediato. Dame copias de todos los mensajes que Brielle te envió, y del suyo a Margaret. Solicitaremos una audiencia para refutar las acusaciones antes de que afecten la custodia». Exhalé, sintiendo alivio y tensión en mis hombros. Nadia siempre interrumpía el ruido, convertía el caos en estrategia. «Gracias», dije. «Subiré todo esta noche». Al girar la llave de contacto, miré por el retrovisor el asiento vacío detrás de mí, el de Sadie. Mi determinación se endureció. Podrían acusarme de 1000 cosas, pero jamás me separarían de mi hija. No se hacía todo lo posible por protegerla. Y así, con un suspiro de resolución, me alejé de la guardería. Un padre con un propósito férreo y una tormenta mucho más fuerte que la lluvia matutina que se avecinaba a nuestro alrededor. Cuando estuve decidido a capear el temporal por el bien de Sadie, tras despedirme de ella en la entrada de la guardería, me senté en el coche un momento. Mi reflejo se reflejaba fugazmente en el parabrisas salpicado de lluvia. El aire de la mañana era fresco, casi eléctrico, como advirtiéndome que cada paso que diera hoy cargaría con el peso de todo lo anterior. Metí la llave en el contacto y tamborileé con los dedos sobre el volante, mirando la tarjeta de cita que tenía en la mano. Antigua oficina de Brielle, 9 de la mañana. Inhalé, me alisé la camisa y conduje por las soñolientas calles de Portland hacia Horizoncom, donde Brielle había desaparecido sin previo aviso. El edificio se alzaba imponente ante mí, con la fachada de cristal teñida de gris bajo el cielo nublado. Aparqué en el aparcamiento de visitantes, con el corazón latiéndome más fuerte que el motor al apagarse. El vestíbulo era elegante y moderno. Suelos de mármol pulidos como espejos, helechos en macetas arqueados como marquesinas verdes y pantallas digitales tenues que alternaban anuncios corporativos. Me sentí como un intruso en un mundo ajeno. Al llegar a recepción, una joven levantó la vista de su ordenador, arqueando la vista en un gesto de cortesía. «¿Puedo ayudarle?», preguntó, con la mezcla perfecta de profesionalidad y fingida indiferencia. Carraspeé, conteniendo el nudo de miedo que se me había formado en la garganta. «Busco a Brielle Nolan», dije. «¿Ella?». «Tengo entendido que trabajaba aquí en marketing. Tengo que recoger unos artículos personales». Su expresión cambió, en parte sorpresa, en parte compasión, antes de disimularla con el protocolo. «Lo siento, señor. Brielle renunció hace 2 semanas. No dejó ninguna dirección de reenvío. Presionó algunas teclas. Su renuncia se hizo efectiva el mismo día. Le enviamos una carta de confirmación a su domicilio registrado. Pero más allá de eso, no puedo hacer mucho más». Resignado. Esa palabra me supo a traición. Hace 2 semanas, cerré los ojos un instante, sintiendo como el aire me salía a borbotones.
¿Sin aviso? ¿Sin reunión con recursos humanos? Nada. Ella negó con la cabeza. Avisó con 3 días hábiles de anticipación, como exige nuestra política, y se fue. Sin dar explicaciones. Ofreció una disculpa ensayada. Lamento lo que estás pasando. Logré asentir brevemente, incapaz de expresar gratitud genuina. Gracias. Me di la vuelta, y la recepcionista me siguió con la mirada con un dejo de lástima. Al cruzar el vestíbulo de vuelta, me sentí expuesta. Como si hubiera perdido el último hilo que me conectaba con la vida anterior de Brielle. Había borrado meticulosamente su identidad profesional, así como nuestras finanzas compartidas. El viaje a casa fue un torbellino de luces rojas y edificios grises, pero mis pensamientos giraban en torno a un solo punto. Planificación. Esta salida había sido planeada. La espontaneidad no congeniaba con el secretismo ni la oportunidad. La silenciosa salida de Brielle de la empresa reflejó cómo se había escabullido de nuestra vida, dejando solo ecos. Al llegar al apartamento, la puerta principal crujió sordamente al entrar. Las obras de arte de Sadie, huellas de manos en naranja brillante, dibujos a crayón de familias de palitos, adornaban el pasillo. Hice una pausa, recorriendo con el pulgar una palma pintada, recordando lo pequeña que era cuando dejó la huella de su mano en la pared. Me obligué a respirar. Este lugar tenía que sentirse como su hogar. No podía dejar que sus paredes cargaran con el frío peso de la traición de Brielle. Me dirigí a lo que había sido su oficina en casa. Un rincón de la sala, separado por una estantería alta llena de libros de marketing y chucherías de conferencias. Abrí el primer cajón del pequeño escritorio donde solía acomodarse después de salir del trabajo. Unos bolígrafos, una libreta desgastada llena de ideas para campañas y luego una pila de carpetas con el logo de Horizoncom. Las rebusqué, con la esperanza de encontrar alguna pista, un nombre, una dirección, cualquier cosa que explicara por qué se había marchado tan bruscamente. Un solo sobre yacía en el fondo, amarillento por los bordes, dirigido a Brielle en pulcra cursiva. Lo recogí, pasando el pulgar por su superficie. El matasellos decía, 12 de mayo, hace 3 meses, enviado desde una dirección en Marsella, Francia. Se me aceleró el pulso. Abrí la solapa y desdoblé la tarjeta. En el anverso había una acuarela de un velero surcando las olas azules. Dentro, el guión de Margaret, buen viaje, mi querida. Gracias por dejarme ayudarte con el depósito del apartamento. Con cariño, mamá. Debajo, había una nota más pequeña. Estoy orgulloso de ti. Disfruta de tu nueva vida. Me dejé caer en el borde del escritorio, y el sobre se me cayó de los dedos entumecidos a la alfombra. Mi mente daba vueltas. Margaret. Su madre había financiado el apartamento en Marsella hacía 3 meses, mucho antes de la última transferencia de Brielle. El dinero se había canalizado discretamente. Nuestro banco no detectó ninguna actividad sospechosa hasta que fue demasiado tarde. No fue una ruptura repentina. Fue una conspiración familiar. La traición no empezó cuando Brielle vació nuestra cuenta. Empezó cuando Margaret vació sus propios ahorros para preparar el escape de su hija. Pensé en cada llamada, cada mensaje de texto que había descartado como estrés laboral o tensión menor. Pensé en el repentino interés de Margaret en mis habilidades como madre, sus consejos no solicitados sobre el cuidado de los niños, su discreta presencia en las fiestas de cumpleaños, como si se estuviera congraciando con alguien por algún motivo desconocido. Agradecí su ayuda, creyéndola una suegra preocupada, no una cómplice. Sentí una opresión en el pecho de vergüenza y rabia. La risa de Sadie provenía de la habitación contigua, donde jugaba con su jirafa de peluche. Me sequé la cara, aferrando el sobre como si fuera la prueba de un crimen. Lo dejé sobre el escritorio y exhalé con voz temblorosa. Ustedes planearon esto, susurré, a nadie. Todos planearon esto. Me levanté y caminé hacia la sala, mirando la mesa de centro llena de libros infantiles y calcetines desparejados como migas de pan que me devolvían a la realidad. Tomé a Sadie en brazos y la abracé fuerte, aspirando el ligero aroma a champú de fresa. Ella rió y me besó en la mejilla, y la abracé con más fuerza. Esta no era una historia de abandono. Era una historia de protección.
Lucharía por ella, incluso si eso significaba enfrentarme a 2 generaciones de una familia decidida a reescribir la historia. Esa noche, dejé el sobre y la tarjeta en la encimera de la cocina. Encendí una lámpara, su cálido resplandor iluminó la nota escrita a mano. Las palabras, "Feliz viaje", parecían burlarse de mí, pero en lugar de quebrarme, me inspiraron una nueva determinación. Esto no fue solo una ruptura. Fue una trampa. Y ahora que había descubierto su rastro documental, el siguiente paso era exponerlo. Abrí mi portátil y escribí un correo electrónico a Nadia, escaneando el sobre y la tarjeta con la cámara de mi teléfono. Mis dedos volaban sobre las teclas mientras le explicaba lo que había encontrado, detallando cada transacción y cada pago secreto. Con cada frase, mi ira se agudizaba. Mañana llevaría esto a los tribunales. Presentaría mociones para recuperar los fondos ilícitos y demostrar que Brielle y Margaret se confabularon para robarnos el futuro. Este no era el final de nuestra historia, sino el punto de inflexión. Y más tarde, mientras arropaba a Sadie, apartándole un mechón de pelo de la frente, le susurré: "Todo va a estar bien, pequeña". En el silencio del apartamento, mientras la noche nos envolvía, sentí una esperanza feroz que se arraigaba, una esperanza que brillaba más que la traición, más fuerte que las mentiras. La protegería con todo mi ser y no dejaría que reescribieran nuestra historia. La mañana que entré en la oficina de Nadia Kim en el centro, el cielo estaba despejado por primera vez en días, como si el cielo se hubiera detenido a observar lo que estaba a punto de hacer. Aparqué en el aparcamiento con parquímetro y me quedé un momento, contemplando la elegante fachada de cristal del edificio. Mi reflejo se reflejaba en los cristales tintados, la preocupación, el agotamiento y la determinación se entremezclaban en mi rostro. Me ajusté la corbata, acolché la chaqueta para alisar las arrugas imaginarias y entré. El suelo de mármol del vestíbulo relucía bajo mis zapatos, y una recepcionista me miró con educada curiosidad al acercarme. Dije mi nombre, Michael Carter, cita con Nadia Kim, y ella asintió, contestando el teléfono con un gesto elegante. Nos vemos ahora, señor Carter, dijo con voz tranquila y tranquilizadora, como si comprendiera la gravedad de mi situación. Le di las gracias y la seguí por un corto pasillo hasta la oficina de Nadia. Nadia estaba sentada tras un escritorio de madera oscura, con sus amables ojos enmarcados por unas gafas discretas. Se levantó para saludarme y me ofreció un firme apretón de manos que transmitía calidez y confianza. Su presencia fue como un ancla que atravesó la tormenta de mis pensamientos. Detrás de ella, estanterías llenas de tomos legales y títulos enmarcados insinuaban la profundidad de su experiencia. Un gran ventanal a su derecha ofrecía una vista de los tejados de la ciudad, donde la luz del sol se reflejaba en los edificios distantes. Michael, dijo, devolviéndome el apretón de manos. Me alegro de verte. Por favor, tome asiento. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, alisándome las palmas de las manos en el regazo. La asistente de Nadia deslizó una carpeta fina de cuero por el escritorio. He organizado todo lo que me enviaron. Los mensajes de Brielle, las fotocopias de los sobres de Margaret, los extractos bancarios, la transcripción del audio de Alex. Estamos listos para desarrollar nuestra estrategia. Exhalé, el alivio se mezcló con la tensión en mi pecho. Gracias, dije con voz ronca. No sé dónde estaría sin ti. Nadia asintió con comprensión. Primero, revisemos la cronología para asegurarnos de que no nos hemos saltado ningún detalle. Abrió la carpeta y vio pestañas con códigos de colores. Comenzaremos con la transferencia bancaria inicial desde su cuenta conjunta a Marsas. Luego, pasaremos al descubrimiento del sobre de Margaret, y finalmente, a la grabación de Alex que confirma la participación de Jamie. Mientras hablaba, observé cómo movía las manos con delicadeza, abriendo la carpeta, levantando documentos y ajustándose las gafas. Cada gesto destilaba competencia. Sentí que el nudo en el estómago se aflojaba, reemplazado por una claridad decidida. Al congelar esos activos, continuó Nadia, nos aseguramos de que Brielle no pueda despilfarrar fondos antes de obtener una orden judicial. Solicitaremos pagos de manutención temporales para cubrir el alquiler y los gastos básicos hasta que se vea obligada a cumplir. Hizo una pausa, mirándome a la cara.
Y presionaremos para que se le otorguen visitas supervisadas o la suspensión de sus derechos si sigue con estas artimañas. Mi corazón latía con fuerza. ¿De verdad crees que podemos detenerla?, pregunté con la voz apenas un susurro. Nadia se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. Michael, la ley está de tu lado. Ella desvió el patrimonio conyugal, abandonó sus responsabilidades parentales y ahora está reclutando a su madre para difundir mentiras. Eso no solo es poco ético, sino que es procesable. Tenemos un caso sólido. Asentí, fortalecido por su convicción. De acuerdo. ¿Qué sigue? Abrió el bolígrafo y lo golpeó contra su bloc de notas. Redactaré la moción de emergencia hoy. Solicitaremos una audiencia dentro de 72 horas, alegando la urgencia del alquiler, los servicios públicos y la manutención infantil. Presentaremos declaraciones juradas tuyas, de Alex, y del departamento de fraude de nuestro banco que confirmen las transferencias ilegítimas. También presentaré una moción para obligar a Marie Nolan, Margaret, a presentar cualquier comunicación que haya tenido con Brielle en relación con la asistencia financiera. Necesitamos demostrar colusión. La palabra, colusión, le cayó como un mazazo. Margaret había querido ayudar a su hija. Ahora, sin saberlo, se había convertido en cómplice del robo. Sentí una mezcla de ira y determinación bullendo en mi interior. ¿Hay algo que deba hacer?, pregunté, sacándome de quicio para el trabajo que me esperaba. Reúne toda la documentación adicional que puedas tener, correos electrónicos, mensajes de voz, cualquier cosa que corrobore tu cronograma. También necesitaré tu declaración jurada detallada. Describe cómo descubriste las transferencias, qué hablaron tú y Brielle sobre finanzas antes de que ella se fuera y cualquier declaración falsa que haya hecho. Me entregó un formulario impreso de declaración jurada. Llénalo antes de que acabe el día y lo presentaremos mañana por la mañana. Acepté el formulario, sintiendo su peso en las manos. Era más que un simple párrafo. Era mi camino para proteger el futuro de Sadie. Nadia se puso de pie, indicando que la sesión había terminado. Te llamaré esta noche con las novedades. Mientras tanto, intenta descansar. Sé que esto es abrumador, pero recuerda que estás haciendo lo correcto por tu hija. Me levanté y volví a extender la mano. Gracias, Nadia. ¿En serio? Sonrió, con un toque de compasión suavizando su actitud profesional. Saldremos de esto. De camino a casa, dejé que la ciudad se me escapara, concentrándome en los siguientes pasos. Redactar mi declaración jurada, conseguir fondos de emergencia y prepararme para el juicio. Pero bajo mi ansiedad corría una corriente de esperanza. Con la guía de Nadia, sentí que podíamos cambiar el rumbo. Al aparcar en el apartamento, el sol del atardecer se filtraba entre las nubes, proyectando una suave luz. Tomé la carpeta del asiento del copiloto y entré. La risa de Sadie llegaba desde su habitación. Estaba viendo su caricatura favorita. Sentí un fuerte abrazo de cariño. Entré a su habitación y la encontré acurrucada bajo una manta, con los ojos brillantes. Papá exclamó, saliendo a toda prisa con un abrazo de jirafa de peluche en el pecho. ¿Sabes qué? Te dibujé un árbol arcoíris otra vez. Me dejé caer al suelo, tomando el dibujo que me ofrecía con orgullo. Era parecido al primero, pero más elaborado, raíces que se enroscaban formando un corazón, nubes que desprendían purpurina. Es perfecto, dije, abrazándola. Gracias. Bostezó y la cargué en brazos. La llevé a la mesa de la cocina y extendí la declaración jurada entre sus crayones, observando su pequeña mano alcanzar el lápiz rojo. Mi corazón se llenó de amor y propósito. Mientras garabateaba corazones en los bordes del formulario, me di cuenta de que esto era más que una batalla legal. Era una prueba de resiliencia. Brielle y su familia pudieron haber orquestado el colapso de nuestros ahorros, pero no pudieron desmantelar mi compromiso con Sadie. Juntas, Nadia y yo construiríamos una fortaleza de verdad a su alrededor. Esa noche, después de arropar a Sadie y besarla en la frente, me senté a la mesa de la cocina y comencé a escribir. Cada frase que escribía era un ladrillo en el muro que levantaría contra la traición. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban, pero dentro, el brillo de mi portátil iluminaba más que el texto. Iluminaba la esperanza.
Lucharía esta guerra, capítulo a capítulo, declaración jurada tras declaración jurada, hasta recuperar el futuro de mi hija. Por ella, no flaquearía. No me rendiría. En ese instante, saboreé la primera dulzura de la victoria, y fue aún más preciosa porque era para ella. Unos días después, justo cuando el sol de otoño empezaba a ponerse, mi teléfono vibró con un número desconocido. Levanté la vista de la encimera de la cocina, donde estaba preparando sándwiches para la merienda de Sadie después del colegio. Eran las 3:17, apenas tiempo para recogerla de la guardería y llegar a mi reunión con Alex. Deslicé el dedo para responder, evadiéndome. Hola, dije, echándome un hombro hacia atrás. ¿Michael Carter? La voz era vacilante, susurrante, una mujer intentando pasar desapercibida en un café lleno de gente, supuse. Esa soy yo. El corazón me dio un vuelco. Nunca había conocido a nadie aparte de Nadia que supiera mi apellido, y esto parecía serio. Soy Alex Tremblay, continuó. Trabajé en el equipo de Brielle en Horizoncom. Me pidió que no me comunicara con usted, pero creo que merece saber la verdad. Exhalé, apretando la espalda contra el refrigerador. ¿Verdad sobre qué? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Alex dudó. Nos vemos en el café de Rose en la calle Stark en 30 minutos. No tengo mucho tiempo y no quiero hablar por teléfono. Tomé mis llaves. Bueno, allí estaré. Miré la silueta de Sadie a través de la puerta. Estaba apilando bloques de juguete en su habitación, tarareando. La miré por última vez y le susurré, volveré pronto, pequeña. El café de Rose era un lugar modesto con ventanas cubiertas de hiedra y un intenso aroma a espresso que llegaba a la calle. Entré sigilosamente, la charla de los clientes del último día y el tintineo de las tazas me dieron la bienvenida. En el rincón más alejado, junto a una ventana empañada, vi a Alex. 30 y tantos, con el pelo oscuro recogido en un moño pulcro, la mirada fija en todas direcciones como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Se levantó cuando me acerqué, ofreciéndome una sonrisa temblorosa. Gracias por venir, dijo, bajando la voz mientras me sentaba. Asentí, inclinándome hacia ella. Siento que sea así. Miró por encima del hombro. No quería creer que Brielle fuera capaz de lo que había hecho, pero ya no podía callarme. Respiré hondo. ¿Qué has aprendido? Alex sacó un sobremanila de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Mis dedos se cerraron sobre él. Jamie Holloway no es solo un amigo. Él es la clave de su escape financiero. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Abrió el sobre y sacó un fajo de registros bancarios impresos, extractos de cuentas en el extranjero y una memoria USB. Estos son registros que obtuve de nuestro departamento de finanzas con el pretexto de una auditoría. Brielle tenía acceso a ciertas cuentas con sus credenciales laborales. Usó ese acceso para transferir los fondos de cierre de nuestra empresa a través de empresas fantasma, intermediarias, y luego canalizó parte a una cuenta a nombre de Jamie en las Islas Caimán. De ahí, fue a su cuenta personal en Marsella. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el café lo oiría. Robó de su empresa. Los ojos de Alex brillaron de vergüenza y alivio a la vez. No solo la empresa. También vació nuestros ahorros personales conjuntos. Pero mezcló las transferencias para que, si alguien rastreaba el dinero, pareciera una transferencia legítima de la empresa para un proyecto de marketing. Hizo una pausa y bajó la voz. También encontré un fragmento de audio. Deslizó la memoria USB por la mesa. Ponla tú mismo si quieres una prueba. Me la guardé en el bolsillo y exhalé, mirando a Alex. La traición volvió a dolerle. Brielle no solo nos estaba dando la espalda a su familia y a mí, sino que también había aprovechado su posición de confianza en el trabajo para robarle a su jefe e involucrar a Jamie en el crimen. Alex asintió, con lágrimas en los ojos. Nunca quise que esto se volviera tan grave. Pero cuando se rió, cuando bromeó diciendo que te desmoronarías y que podrías quedarte con la licuadora, supe que tenías que verlo. Apreté la mandíbula, imaginando la voz de Brielle burlándose de mí, reduciendo mis miedos a frases ingeniosas. Eres valiente al hablar, dije en voz baja. Gracias. Nos quedamos en silencio un momento,
con el peso de su confesión flotando entre nosotros como una nube de tormenta. Entonces Alex extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la mía. Lo siento, Michael. Por todo. Le apreté la mano con gratitud. Saldremos adelante. Esa noche, después de arropar a Sadie y besar su suave mejilla, me retiré a la sala. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Conecté la memoria USB a mi portátil y escuché el archivo de audio. La grabación crepitaba con ruido ambiental, tintineo de vasos, charlas distantes, antes de que llegara la voz de Brielle, clara e impenitente. En serio, Jamie, es un desastre. Se rió, con un tono de diversión tan agudo que cortaba el cristal. Le dije que solo era dinero. Se enfadará un día, pero se le pasará. No sabe lo grande que es esta transferencia. Le dije que podía quedarse con la licuadora, pensé que sería una buena broma. La voz de Jamie siguió, riendo entre dientes. Se quedará con el apartamento. ¿Pobrecito? Pero bueno, ahora tenemos un malecón, ¿no? Se me encogió el estómago. Un malecón. Era el código para el dinero que había desviado. No se arrepentía. Ella se divirtió. Cerré los ojos, recordando el mensaje que lo había empezado todo. Mudarme a Francia con Jamie. Vacié nuestros ahorros. Esas palabras me parecieron definitivas, devastadoras, pero ahora tenía pruebas de premeditación, conspiración y burla. Esta evidencia desbarataría sus mentiras y expondría la magnitud de su traición. A la mañana siguiente, metí a Sadie en su asiento del coche y conduje hasta la oficina de Nadia. El sobre con los registros de la empresa y la memoria USB estaban en mi maletín. Mis manos aferraban el volante mientras repasaba los hechos. Cuentas fantasma en el extranjero, desvío de fondos corporativos, confesiones grabadas. Esto no era solo robo, era conspiración, fraude, traición en todos los frentes. Cuando llegué a Nadia, me hizo pasar a su oficina con expresión seria. Preparé los documentos y le entregué la memoria USB. La conectó, escuchó el vídeo y frunció el ceño con determinación. Esto lo cambia todo, dijo, sacando formularios nuevos. Modificaremos nuestras mociones para incluir el fraude corporativo y el robo de identidad. Jamie Holloway puede ser citado, al igual que los registros financieros de Horizon.com. El juez considerará esto como una conspiración integral, no solo como una disputa matrimonial. Sentí un alivio inmenso, mezclado con una ira justificada. Brielle no solo había huido, sino que había orquestado un golpe financiero, había reclutado a su madre y a su compañero de trabajo, e intentado incriminarme como inestable. Ahora, con el coraje de Alex y la experiencia de Nadia, desmantelaríamos ese plan. De vuelta en el apartamento, acomodé a Sadie en la cama y la observé mientras se dormía. En su rostro sereno, encontré la fortaleza que necesitaba. Tomé mi teléfono y le envié un breve mensaje a Brielle: tengo pruebas. Empezamos las mociones mañana. Le di a enviar, sintiendo el peso de la resolución y la promesa de justicia. Al cerrar la puerta del apartamento, sentí un cambio en el aire. La guerra se había intensificado, pero ya no estaba indefenso, con pruebas en la mano y aliados. A mi lado, no descansaría hasta que se restableciera cada relato, se expusiera cada mentira y se asegurara el futuro de mi hija. La lucha no había terminado, apenas comenzaba. El juzgado se alzaba como un monumento a la justicia fría. Sus muros grises se alzaban contra un cielo plomizo como si desafiaran a cualquiera a desafiar su autoridad. Aparqué en el aparcamiento de visitas y respiré hondo para tranquilizarme antes de subir los escalones de mármol. En mi maletín, llevaba el peso de todo nuestro caso. Extractos bancarios, el sobre de Margaret, registros offshore de Alex, el audio incriminatorio y mi propia declaración jurada. Junto a esos papeles estaban las solicitudes de Nadia para la custodia de emergencia, la manutención y la congelación de bienes. Hoy, todo esto se presentaría ante un juez, y rezaba para que nuestras pruebas desbarataran la red de mentiras de Brielle. Dentro, el pasillo olía a madera pulida y alfombra vieja. Pasé por filas de puertas cerradas, cada una puerta hacia el destino de alguien. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la cabeza en alto. En la habitación 312, me detuve,
Me alisé la corbata y toqué el asa del maletín. Nadia me recibió allí con un gesto tranquilizador. Su confianza fue la clave para no naufragar. Me puso una mano suave en el hombro. ¿Listo?, preguntó. Tragué saliva y exhalé con dificultad. Más que nunca, la sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el crujido de papeles y el suave arrastrar de pies. Los jurados estaban sentados en un estrado a mi derecha, con rostros inescrutables. En el estrado, la jueza Lambert revisaba los expedientes bajo sus gafas bifocales, con expresión neutral pero entusiasta. A su lado estaba sentado el abogado de Brielle, un hombre elegantemente vestido con acento recortado y una libreta llena de notas adhesivas. Brielle estaba de pie detrás de él, impecablemente vestida de azul marino, con el pelo recogido y la mirada fría y distante. A su lado estaba su madre, Margaret, apretando las correas de sus bolsos con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Nadia susurró: «Yo presento primero». Con un suave apretón de mi mano, se levantó y se acercó al estrado. La observé atentamente, cada paso, cada gesto. Desplegó sus notas y comenzó: «Su señoría, represento a Michael Carter, padre de Sadie Carter, de 5 años. Solicitamos a este tribunal una medida de emergencia basada en la evidencia de desviación de bienes conyugales, abandono parental y los continuos esfuerzos por tergiversar las acciones del señor Carter. Solicitamos la custodia temporal, la congelación de todas las cuentas asociadas con la señora Nolan y su familia, y la manutención inmediata de los hijos del demandado». Caminaba lentamente, explicando el cronograma. Describió la transferencia inicial de $18,000 a Marsas, el sobre de Margaret con fecha de 3 meses de anticipación y las cuentas fantasma en el extranjero reveladas por Alex. Citó el audio en el que la señora Nolan se reía de vaciar sus ahorros y burlarse de mí. Finalmente, me entregó mi declaración jurada, en la que describí el descubrimiento de las transferencias, la negativa de Brielle a hablar de finanzas y el devastador impacto en nuestra familia. El juez Lambert se inclinó hacia adelante, con las cejas arqueadas. «Señora Kim, ¿existen pruebas de que esta grabación se obtuvo legalmente?» Nadia dejó la memoria USB en el estrado. «Sí, señoría. La señora Tremblay se la proporcionó a mi cliente en virtud de las disposiciones sobre denuncia de irregularidades. Contamos con un registro de cadena de custodia, declaraciones juradas de la señora Tremblay y del investigador de fraudes de nuestro banco que confirman la autenticidad de las transacciones y el registro». La jueza asintió lentamente, revisando el dispositivo y la carpeta. A continuación, señaló al abogado de Brielle. Se levantó, carraspeando. Su voz sonó suave y practicada. «Señoría, aunque la señora Kim pinta un panorama dramático, gran parte de su testimonio es circunstancial. Las transferencias, aunque desafortunadas, fueron autorizadas por ambas partes en su momento. En cuanto a la grabación, su origen es incierto. Mi clienta renunció por voluntad propia, buscando un nuevo comienzo. La reacción del señor Carter, presentando moción tras moción, indica inestabilidad y una actitud vengativa hacia la independencia de la señora Nolan». Hizo un gesto a Brielle, quien permaneció sentada rígida. Ella levantó una mano como si espantara una mosca. «No robé nada. Usé nuestros ahorros para pagar las deudas que acumulamos. Michael lo sabía. Él simplemente decidió no actuar. Quería una nueva vida sin su microgestión». Sus palabras eran cortantes, ensayadas. Sentí una opresión en el pecho cuando se presentó como la víctima y a mí como el villano. El abogado de Margaret emitió una breve declaración acusándome de enviar mensajes amenazantes y de inventar acusaciones para ganar publicidad. Margaret me clavó una mirada fría, con los labios apretados, como si me retara a desafiarla. Se me revolvió el estómago, pero a través de la tarima vi la mirada firme de Nadia. Se levantó de nuevo para su réplica, desplegando los registros corporativos de Alex y el informe de fraude del banco. Destacó el código utilizado para disfrazar las transferencias como gastos de la empresa y presentó la citación que habíamos presentado al Departamento de Finanzas de Geraisen.com, solicitando correos electrónicos que mostraban las reiteradas solicitudes de retiro de Brielle, solicitudes que contravenían la política de la empresa. Entonces Nadia se puso a escuchar la grabación. Le dio play a su tableta, y la sala se llenó con la voz de Brielle resonando en las paredes.
Vi cómo el rostro de Brielle palidecía y la mandíbula de Margaret se aflojaba. La jueza cerró los ojos un instante, como si absorbiera el impacto de oír a una madre reírse por haber abandonado a su propio hijo. Al terminar el audio, Nadia cerró su carpeta y miró fijamente a la jueza con serena intensidad. Su señoría, esta grabación demuestra clara intención y malicia. Mi cliente ha sido difamado, su hija puesta en peligro y su confianza traicionada. Solicitamos la reparación necesaria para proteger a esta menor y preservar la integridad del patrimonio conyugal hasta una audiencia plenaria. La sala guardó silencio. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. La jueza Lambert dejó la pluma y me buscó con Brielle. Basándome en las pruebas que tengo ante mí, transferencias bancarias sin consentimiento mutuo, la participación de cuentas en el extranjero y las admisiones grabadas, encuentro causa probable para creer que la señora Nolan incurrió en mala conducta financiera y abandono parental. Concedo la petición del señor Carter de custodia temporal exclusiva de Sadie con efecto inmediato, y ordeno la congelación de todos los bienes vinculados a la señora Nolan, Jamie Holloway y Margaret Nolan en espera de una nueva audiencia. Una respiración entrecortada llenó la sala. El abogado de Brielle farfulló, asintiendo rápidamente. Su señoría, ¿podemos solicitar visitas supervisadas? La jueza Lambert abrió sus notas. La señora Nolan tendrá visitas supervisadas a discreción del señor Carter, las cuales se gestionarán a través de los servicios familiares. Se prohíbe cualquier contacto sin supervisión. Además, la señora Nolan y la señora Nolan señor deben presentar todos los registros financieros relacionados con las transferencias antes de la próxima semana, o se enfrentarán a un desacato. Golpeó suavemente el mazo. Se levanta la sesión. El silencio reinó por un instante. Entonces, el golpe del mazo resonó como un trueno. Exhalé, con los hombros hundidos al sentir la gravedad de la victoria. Nadia se deslizó a mi lado y me entregó la orden firmada. La apreté contra mi pecho, con lágrimas en los ojos. En el pasillo, los periodistas y algunos curiosos murmuraban, pero lo único que quería era irme de allí con Sadie. Afuera, el aire se había despejado, las nubes grises se dispersaban para revelar una tenue luz solar. Tomé a Nadia del brazo y bajamos las escaleras juntas. El fallo del juez nos había dado tiempo y seguridad. Me subí al coche, con el maletín en el asiento del copiloto, y arranqué el motor. Mi teléfono vibró, un mensaje de Alex, ¿lo lograste? Respondí con una sola palabra, gracias. Conduciendo hacia la guardería, sentí que el agotamiento me invadía, pero debajo, un primer atisbo de alivio. El estruendo legal en ese gris juzgado había apaciguado la tormenta de la traición. Ahora, con nuestros bienes congelados y la custodia asegurada, podía empezar a reconstruir nuestras vidas, paso a paso. Y sobre todo, le recordaba a Sadie cada día que su papá movería montañas para protegerla. A la mañana siguiente, una calma inquietante se apoderó de nuestro pequeño apartamento, como si el torbellino del juicio hubiera pasado, dejando solo un silencio de alivio provisional. Preparé café y lo serví en mi taza desportillada favorita. Su asa me recordaba a un ancla familiar en medio de la tormenta de las últimas semanas. En la silenciosa cocina, hojeé correos electrónicos en mi portátil, notificaciones de congelación de activos, solicitudes de Nadia para más documentación y un asunto desconocido. Consulta urgente a Horizon.com. Se me aceleró el pulso. ¿Se habría enterado de nuestro caso sus antiguos compañeros? Abrí el mensaje, que reveló una breve nota del departamento legal de Horizon.com solicitando detalles sobre el presunto uso indebido de recursos corporativos. Dudé. Esta investigación era un arma de doble filo. Podría corroborar aún más nuestras afirmaciones, o podría agravar el drama, que escapa a mi control. A las 7:45, preparé el almuerzo de Sadie y la desperté para desayunar, metiendo en su bolso un pequeño dibujo que había hecho, soles arcoíris y unicornios voladores. Bajó corriendo las escaleras, con el pelo enredado por la somnolencia, y se subió a su taburete. Le puse avena en su tazón con una cucharada, mientras la canela se remolinaba en el vapor, y ella comió con los ojos vidriosos y murmuró gracias antes de salir corriendo para coger la furgoneta de la guardería. Aunque estaba segura bajo custodia, cada despedida seguía sintiéndose como una negociación con un mundo incierto. Le besé las sienes, inhalé su aroma a champú de fresa y le susurré, «Te veo esta noche, pequeña».
Una vez que la furgoneta se alejó, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando el correo electrónico de Horizoncom. Solicitaba copias de cualquier comunicación entre la señora Nolan y el departamento de finanzas de la compañía, incluyendo correos electrónicos, auditorías o solicitudes de transferencia inusuales. Le reenvié el mensaje a Nadia con una breve nota: parece que quieren la historia completa. Ella respondió: perfecto, usemos esto para corroborar los documentos de Alex. Redactaré una citación para asegurar el cumplimiento. Exhalé, golpeando mi taza contra la mesa. Cada maniobra legal parecía una jugada de ajedrez, avanzando hacia el jaque mate contra Brielle y su familia. Pasé la siguiente hora recopilando el sobre de Margaret, el archivo de las declaraciones de Alex en el extranjero y la cronología que redacté. Mi impresora iba deslizándose a medida que las páginas salían: correos electrónicos, extractos bancarios, la transcripción del audio del 12 de octubre. Los organicé en una pila ordenada, los etiqueté cronológicamente y luego llamé a Nadia para confirmar la fecha de nuestra próxima audiencia. Me recordó que en 2 días presentaríamos la demanda por robo de identidad y solicitaríamos una compensación por los honorarios legales. Ya casi es hora, dijo con una voz cálida y alentadora. Mantente alerta. Después de colgar, agarré mis llaves y fui a la tienda UPS más cercana. Enviar 6 tablas de evidencia, con sus anexos y declaraciones juradas, fue como enviarle un salvavidas al juez, un hilo conductor que unía nuestra narrativa. Al cerrar la última caja, noté que el empleado me observaba con compasión. Recordé por qué lo hacía, no por venganza, sino por justicia, por proteger a Sadie y nuestro futuro. De vuelta en casa, el sol de la tarde se filtraba por las persianas medio cerradas mientras me instalaba en la oficina, redactando un correo electrónico a la dirección registrada de Jamie Holloway, si es que existía, para exigir una explicación sobre su implicación. Escribí despacio, exponiendo los hechos con claridad. Su nombre en cuentas fantasma, su risa en la grabación y una solicitud para confirmar o negar la asociación. Luego añadí que, si no respondo, me citarán y podrían presentar cargos. Hice una pausa y releí las palabras. Me pareció surrealista enfrentarme a un hombre al que nunca había conocido, pero que había revolucionado mi vida. Presioné enviar, con la adrenalina corriendo por mis venas. Al anochecer, sonó una notificación. Mi correo electrónico se había reenviado automáticamente a un servidor genérico de no respuesta en las Islas Caimán. El mensaje rebotó. Fruncí el ceño al darme cuenta de que tendríamos que recurrir a la fuerza legal para contactarlo. A Nadia le gustaría esto. Lo anoté para su informe. En cuanto oí el clic de la puerta principal, me dio un vuelco el corazón. Sadie corrió a mis brazos, su pequeño cuerpo casi fue engullido por mi abrigo abierto. Papi. Ella pió, levantando su zapatito al que le faltaba un cordón. La señorita Karen dijo que hoy fui valiente. Hice un nuevo amigo llamado Lucas. Su entusiasmo crepitaba como la electricidad. La besé en la mejilla y le pregunté por el encaje, prometiéndole que lo arreglaríamos después de cenar. Calenté los espaguetis que nos habían sobrado con lo que nos quedaba de mantequilla y queso, y nos sentamos juntas en el sofá mientras ella me contaba cada detalle de su día. La nueva amiga, la pintura con los dedos, la merienda que cambió por mi queso en tiras. Escuché, asintiendo, saboreando sus palabras como si fueran medicina. Aún así, una parte de mi mente repasaba el cronograma de las tareas de esta noche. Escaneando los documentos de Alex para hacer una copia de seguridad digital, revisando las declaraciones para el borrador de la moción de mañana y posiblemente programando una reunión con un contador forense para rastrear el rastro documental. Al caer la noche, arropé a Sadie en la cama. Ella abrazó su jirafa y bostezó. «Papá», susurró, «¿volverá mamá algún día?» La inocencia de su pregunta me conmovió. «No lo sé», dije, apartándole el pelo de la frente. «Pero ahora mismo, tú y yo tenemos todo lo que necesitamos. Estamos a salvo y juntos». Cerró los ojos y se durmió, confiando en mí sin reservas. Dejada sola en la sala, el apartamento se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. Encendí mi portátil y abrí la hoja de cálculo que había estado creando con columnas para fecha, importe, destinatario y notas. La actualicé con la fecha del sobre de la tarjeta de Margaret y las fechas de las transferencias internacionales, de los registros de Alex. La lista abarcaba meses,
prueba de la precisión calculada de su plan. Cada entrada fortaleció mi determinación. A las 9:30, redacté un resumen para Nadia, preparé un nuevo cronograma financiero, envié las pruebas a Horizon.com Legal, registré el correo electrónico rebotado a Jamie y preparé la lista de invitados para la audiencia de mañana. Le di a enviar y me recosté, sintiendo cómo me inundaba el cansancio del día. Las luces del apartamento brillaban suavemente a mi alrededor, iluminando las pruebas dispersas como estrellas que me guiaban en la oscuridad. Cerré los ojos e imaginé el rostro sereno de Sadie, su respiración incluso mientras dormía. En esos sueños, no se preocupaba por el dinero ni los tribunales. Simplemente existía como una niña de 5 años. Esa visión me robó el propósito. Mañana, volveríamos a comparecer ante el juez, con el respaldo de registros corporativos y análisis forenses, exigiendo responsabilidades. Esto era más que proteger bienes, era proteger su infancia. Entonces cerré mi portátil y me dirigí a la habitación. Al quedarme dormida, sentí que el peso de la anticipación se disipaba, reemplazado por la tranquila confianza de un padre dispuesto a luchar por su hija, paso a paso meticuloso, hasta corregir hasta el último error. Cuando el vuelo de Brielle aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Portland, sentí una punzada de anticipación. La orden de alejamiento de Nadia estaba lista, con los papeles en mano, y la recibí en la puerta de llegadas. Al cruzar las puertas corredizas, abrió los ojos de par en par al ver de repente a un funcionario del tribunal a mi lado. El pánico se reflejó en su rostro al ver el papeleo. Vine a arreglar esto, balbuceó con voz temblorosa. La miré con calma, pero firme. Luego le expliqué los retiros de la semana pasada, le dije, sacando el comprobante bancario que mostraba una nueva transferencia. Abrió la boca, luego la cerró, sin palabras. El agente dio un paso al frente con la orden. Señora Nolan, está servida. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras asentía, demasiado sorprendida para discutir. La llevé a la cafetería al otro lado del pasillo para una visita supervisada. Sadie se asomó por una esquina, con los ojos brillantes al ver a su madre. Brielle se arrodilló y extendió la mano, pero Sadie dudó. Mami vació mi alcancía, susurró. Brielle hundió los hombros. Observé desde el otro lado de la mesa, con dolor y alivio mezclándose en el pecho. La orden de alejamiento era una barrera, pero en ese momento de cautela, comprendí que la pelea no era solo legal. Se trataba de enseñarle a nuestra hija en quién podía confiar. Han pasado meses desde que el fallo del tribunal nos dio la razón, y en ese tiempo, Sadie y yo hemos transformado nuestras vidas en algo más estable y brillante. Nos mudamos a un acogedor bungalow cerca del Parque Alberta, cuyo revestimiento azul pálido y su cuidado jardín reflejaban un nuevo comienzo. Durante el día, reviví mi negocio de diseño freelance, aceptando clientes locales para logotipos y actualizaciones de sitios web. Cada sueldo reponía lo que nos correspondía, porche a porche, ladrillo a ladrillo, reconstruía nuestros ahorros. Las tardes se convertían en nuestro tiempo sagrado, leer cuentos antes de dormir bajo la suave luz de una lámpara, experimentar con nuevas recetas de panqueques los sábados por la mañana y dibujar nuestras manos con tiza en la acera frente a la entrada. Vi cómo la risa de Sadie florecía mientras descubría las luciérnagas y aprendía a andar en bicicleta sin rueditas. Su papá resonaba por el vecindario con una alegre bandera de resiliencia. Por supuesto, las batallas legales continuaron, citaciones para obtener registros en el extranjero, declaraciones que confirmaban el robo de identidad de Margaret y negociaciones para la recuperación de activos, que se alargaban hasta altas horas de la tarde, pero con la constante guía de Nadia. Cada obstáculo se convirtió en una victoria. Recuperamos miles, lo suficiente no solo para cubrir la deuda anterior, sino también para ahorrar para la universidad y emergencias. Una tarde tranquila, mientras el crepúsculo teñía el cielo de lavanda, Sadie se subió a mi regazo con un dibujo que acababa de terminar, nuestra nueva casa, un arco iris extendiéndose sobre nuestras cabezas y 2 monigotes tomados de la mano. Debajo, con una letra cuidadosamente garabateada, había escrito, «Papá es valiente». Sentí lágrimas al besarla en la frente. Su mensaje, que antes pretendía quebrantarme con el miedo al desalojo, había encendido algo más fuerte, una verdad inquebrantable y duradera. En medio de la traición, encontré propósito y fuerza, y mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente nuestra ventana, comprendí que un hogar no es solo un lugar. Se basa en el amor,
La honestidad y la promesa de que enfrentaremos juntos cualquier tormenta.